Conducción de calor en una placa sólida. En este video estaremos ejecutando un caso de CFD consistente en conducción de calor en un material sólido. Se implementará la operación en estado estacionario primero y luego en estado transitorio. El calor se suministra al sistema sólido desde las fronteras, de modo que se lleva a cabo la transferencia sin que exista generación ni consumo de calor. Finalmente, cabe mencionar que este es un sistema de estudio clásico en fenómenos de transporte y matemáticas aplicadas. Vamos a ver dos casos. El primer caso es la conducción bidimensional en el corte transversal de un bloque sólido. ¿En qué consiste? Tenemos nosotros un bloque cuyo espesor W es mucho mayor a su área transversal, que en este caso es un cuadrado de lado L. Al ser W mucho mayor a L, podemos considerar que en las zonas cercanas a los extremos de este bloque, los efectos de transferencia de calor son poco significativos en comparación con lo que ocurre a lo largo de todo su espesor. Esto es, que los efectos de frontera se concentran en una pequeña región cerca de las tapas de este bloque. Esto nos permite que nosotros estudiemos un corte transversal de este bloque y podamos representar el comportamiento del bloque entero bidimensionalmente, de acuerdo a lo que vamos a ver ahorita. Aparece un corte, tomamos ese corte y podemos representar todo el sistema a partir de lo que sucede en este corte, que se convierte ahora en un caso bidimensional. Vamos a considerar que se suministra calor desde las paredes de este plano. Las paredes verticales izquierda y derecha tienen una temperatura de 50 grados y las paredes horizontales inferior y superior tienen una temperatura de 100 grados centígrados. El material con el que trabajaremos será el aluminio y la longitud de cada lado de este cuadrado será de 0.3 metros. Las propiedades vamos a considerarlas constantes, ya que el rango de temperaturas en el que trabajaremos, que es de 50 a 100, es un rango relativamente corto. Y las propiedades del material, aunque cambian, podemos, para fines didácticos, considerar que permanecen constantes. ¿Qué ecuaciones va a resolver CFD? Primero planteamos o anclamos un sistema coordenado en este extremo del plano, del cuadrado, y la ecuación que se resuelve en el dominio es esta ecuación, es conocida como la ecuación de Laplace. Una segunda derivada con respecto a x más una segunda derivada con respecto a y. Podemos deducir esta ecuación a partir de las ecuaciones generales de conservación de energía calorífica. Esta ecuación está sujeta a 4 condiciones de frontera, que es justamente las temperaturas que mencionamos hace un momento. 50 grados en el lado vertical izquierdo, 50 grados en el lado vertical derecho, 100 grados en el lado horizontal inferior y 100 grados en el lado horizontal superior. El segundo caso que vamos a implementar es la conducción tridimensional en una placa delgada expuesta al ambiente. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto al caso anterior? Vamos a tener un bloque, pero en este caso el espesor del bloque va a ser pequeño, ya no va a ser un espesor muy grande. Al ser pequeño, ya no podemos restringir los efectos de las fronteras a una región proporcionalmente mucho menor
a todo el volumen del bloque. Eso quiere decir pues que el sistema va a ser de naturaleza tridimensional. El material con el que vamos a trabajar va a ser el mismo, va a ser aluminio. Vamos a tener la misma longitud en cada uno de los lados de la placa, pero su espesor ahora lo vamos a definir como 0.8 centímetros. Las temperaturas en las fronteras del bloque van a ser las mismas que en el caso anterior. Vamos a tener 50 grados para las paredes o caras verticales y 100 grados para las paredes horizontales. La cara frontal de nuestra placa va a estar expuesta al aire ambiental. Por lo tanto, va a tener intercambio de calor por convección con el ambiente. Vamos a considerar primero la convección natural y luego vamos a considerar la convección forzada. Finalmente, en la cara posterior, es decir, en la cara de atrás de la placa, vamos a tener aislamiento térmico. Vamos a considerar que ese aislamiento es perfecto y que el flux de calor en esa pared es totalmente nulo. Las propiedades del mismo modo para el material vamos a considerar que son constantes. ¿Qué ecuaciones se resolverán por CFD para describir el comportamiento de este sistema? En primer lugar, una ecuación diferencial que se aplica a todo el dominio, similar a la que presentamos hace un momento para el caso bidimensional. La diferencia aquí va a ser la presencia de una segunda derivada de la temperatura con respecto a z, correspondiente a esta dirección del espesor que no consideramos en el caso anterior. La ecuación está sujeta a 6 condiciones de frontera. Las mismas condiciones que habíamos visto en el caso anterior, más 2 condiciones adicionales referentes a la pared frontal y a la pared posterior. En el caso de la pared posterior, esto es la pared de atrás, como mencionamos que existiría aislamiento perfecto, el flux de calor en esa dirección, en esa pared, va a ser igual a 0. Por otra parte, en la pared frontal vamos a tener transferencia de calor hacia el ambiente. ¿Cómo lo describimos? Usamos esta ecuación que nos refiere el flux de calor en términos de un coeficiente de película y una diferencia de temperatura entre el ambiente y la superficie de la placa. ¿Cómo vamos a definir este coeficiente de película? Pues vamos a considerar 2 casos. Vamos a considerar, en primer lugar, convección natural. Para eso usaremos la correlación de Churchill y Chu para placas isotérmicas. Es importante mencionar que en la literatura los coeficientes de transferencia de calor para este tipo de casos suelen referirse a sistemas de paredes con temperatura constante o con flux de calor constante. Para este caso, ninguna de las dos opciones se cumple. El flux de calor no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque tenemos diferencias de temperatura variables entre la placa y el ambiente que no aseguran que el flujo de calor entre ellos sea constante. Tampoco la temperatura va a ser constante, pues vamos a tener una temperatura diferente en las orillas de la placa, es decir, en las paredes laterales superior e inferior, y en el centro de la placa. Va a ir variando gradualmente la temperatura a lo largo de la geometría. Por lo tanto, tampoco podemos considerar que es un sistema a temperatura constante. Como aproximación vamos a usar una correlación que asume temperatura constante debido a que en la literatura no existe
un sistema estudiado que corresponde exactamente a este que nosotros estamos proponiendo. Sí hay algunos estudios que analizan sistemas acoplados, pero analizan otro tipo de situaciones y al menos en lo que revisé, no ubiqué una correlación específica para este caso. Por lo tanto, vamos a usar esta correlación para el número de Nusselt si consideramos convección natural y vamos a utilizar la correlación de Churchill y Osoe para convección forzada. Primero vamos a resolver el caso de convección forzada con un flujo de aire laminar en el exterior. ¿Qué vamos a analizar en este? Vamos a analizar qué tanto afecta la configuración geométrica bidimensional o tridimensional y la presencia de una superficie expuesta a los perfiles de temperatura y al flujo de calor desde las paredes. Vamos a analizar el caso estacionario y luego vamos a estudiar el caso transitorio, es decir, la historia que recorre el sistema desde un arranque, desde un inicio, hasta que alcanza el estado estacionario. Comenzamos la simulación en el Workbench dándole doble clic a un caso de flujo de fluidos de Fluent. Le ponemos como nombre conducción 2D. Vamos a empezar con el caso bidimensional. Le damos clic a geometría, botón derecho del mouse y seleccionamos nueva geometría de Design Modeler. Una vez abierto, nos posicionamos en el plano XY. Hacemos clic con el mouse y rodamos hacia adelante para acercarnos, más o menos a la escala de 1 metro, poco menos, nos detenemos. Y nos vamos a la pestaña Sketching y de ahí a Draw. Y en Draw vamos a seleccionar un rectángulo. Nos posicionamos en el origen, verificamos que aparezca la letra P que nos indica que estamos sobre un punto. Hacemos clic, hacemos otro clic en el primer cuadrante. De modo arbitrario, nos vamos a la pestaña Dimensiones y dejando seleccionada Dimensión General, definimos dos dimensiones, la de cada uno de los lados del rectángulo, haciendo clic sobre ellos y clic fuera de ellos, y les asignamos una longitud de 0.3 metros. En la vista de detalles, de ahí nos vamos a concepto, superficies a partir de sketches. Seleccionamos el sketch 1, le damos clic a aplicar en la vista de detalles y clic a generar. Y entonces se habrá formado ya nuestra geometría. Es todo lo que hacemos en la parte de dibujo. Guardamos nuestro caso de simulación. Vamos a asignarle como nombre conducción placa. Y ya podemos pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de discretización. Para ello vamos a darle doble clic a Mesh. Una vez abierto el programa, vamos a generar una malla con elementos de un tamaño específico. Ponemos una vista frontal, nos vamos a Mesh y en los detalles de Mesh vamos a darle al tamaño de elemento 0.01 metros, o sea, 1 centímetro. Y le damos clic a generar. Eso nos va a generar una malla con 30 elementos por cada lado. Tenemos una placa que es de 30 centímetros por 30 centímetros. Y ahora vamos a etiquetar nuestras fronteras. Nos vamos al modo de selección de borde. Hacemos clic sobre el lado vertical izquierdo, botón derecho, etiquetar selección y vamos a nombrar la pared izquierda.
Hacemos lo mismo con la pared superior, etiquetar selección y le ponemos por nombre pared superior. Clic, luego botón derecho, etiquetar selección y pared derecha. Y finalmente hacemos lo propio para la pared inferior. Con esto ya habremos definido los 4 bordes de nuestra geometría. Vamos a etiquetar también nuestro dominio bidimensional. Para eso lo hacemos en selección modo superficie, clic, botón derecho y le vamos a asignar el nombre de placa. Ya podemos verificar que estén todos los elementos que etiquetamos y cerramos el programa. Y en el Workbench le damos botón derecho a Mesh y vamos a actualizar el proyecto. Y estando listos para pasar a la siguiente etapa, lo guardamos y nos vamos a la etapa de setup o especificaciones de Fluent. Doble clic a setup y en la ventana que se nos abra activamos la casilla de doble precisión, le damos clic a iniciar, start, y esperamos que abra el Fluent. Revisamos las condiciones generales de la simulación. En primer lugar, la geometría es bidimensional, planar, y trabajaremos por el momento en estado estacionario. Ahora nos vamos a modelos. Todos los modelos están desactivados con excepción del modelo viscoso. Le damos doble clic y observamos una serie de opciones. Todos son para flujo turbulento con excepción de los dos primeros. El invícido cancela todos los términos de advección, inclusive en la ecuación de calor. Por lo tanto, vamos a elegir el modelo laminar, aunque finalmente vamos a trabajar con un sólido únicamente. Damos doble clic a energía, activamos la ecuación de energía calorífica y de ahí nos vamos a materiales, verificamos el fluido. Finalmente no nos va a interesar, vamos a trabajar con el sólido, está el aluminio precargado. Vamos a considerar que la placa es de aluminio con las propiedades ya mencionamos constantes. De ahí nos vamos a condiciones de celda, le damos doble clic, seleccionamos nuestro dominio que es la placa y cambiamos el tipo de fluido a sólido, lo cual nos indica que ya vamos a estar trabajando en una fase únicamente sólida. Nos vamos a las condiciones de frontera, verificamos la condición interna y luego las 4 paredes. Vamos a empezar con la pared izquierda, le damos doble clic. Una vez abierta la ventana, vamos a especificar la temperatura en 50 grados, 323.15 Kelvin. Y así vamos a ir haciendo con cada una de las paredes. La pared derecha también a 50 grados. Y la inferior y la superior a 100 grados centígrados. Vamos abriendo cada una de las ventanas y vamos especificando la temperatura correspondiente en Kelvin. Con esto completado, ya concluimos la parte de especificaciones de modelación en el Fluent.
Listo, las 4 paredes. Y aquí pasamos a la etapa de solución. Vamos a métodos, vamos a dejar seleccionadas las especificaciones predeterminadas para el algoritmo de solución y la determinación de los valores en las celdas. Damos doble clic a monitores residual únicamente para ver los términos que resuelve. Básicamente es la ecuación de energía con su criterio de convergencia. La de continuidad y las de velocidad, aunque aparecen, no se resuelven porque no tenemos un fluido. De ahí nos vamos a inicialización. Le damos inicialización híbrida, que es básicamente asignar valores de prueba para que el programa comience con las iteraciones numéricas. De ahí nos vamos a correr cálculo. Vamos a ponerle 500 como número de iteraciones máximas. Y una vez hecho eso, le damos clic a calcular. Y comenzará el proceso de solución numérica, que por ser una geometría muy sencilla, convergerá de forma rápida. Cerramos el Fluent. Guardamos el proyecto de simulación. Ahora vamos a crear un segundo caso. Le damos doble clic otra vez a flujo de fluidos en Fluent. Vamos a ponerle al nuevo caso conducción 3D, que va a ser el caso de la placa angosta. Clic a geometría con botón derecho, nueva geometría en Design Modeler. Y este caso lo vamos a desarrollar antes de analizar los resultados del caso anterior. Una vez que resolvamos este caso tridimensional, vamos a analizar los resultados de los dos casos en conjunto. Cuando entramos al Design Modeler, le damos clic y rodamos el mouse para acercarnos más o menos a la escala de 1 metro, poco menos. Nos vamos a Create, Primitives, y ahí vamos a seleccionar paralelepípedo. Y vamos a darle el origen en 0, 0, pero en la coordenada Z va a estar ligeramente detrás. Vamos a ponerle menos 0.008. Se va a ir ligeramente para atrás el origen de nuestro paralelepípedo. Nuestra componente en X va a ser de 0.3 metros. Nuestra componente en Y igual de 0.3 metros, son los lados. Y nuestra componente en Z van a ser los 0.008 metros para que cuadre justo con el origen. Ahí vemos la geometría. Le damos clic a generar y se va a generar nuestro bloque tridimensional con un espesor pequeño. Es todo lo que tenemos que hacer en esta etapa. Cerramos el programa y proseguimos con la etapa de mallado. Doble clic a Mesh. Una vez que se abra la etapa de mallado, vamos a generar una malla con especificaciones predeterminadas. Nos vamos a Mesh, le damos clic a generar y nos vamos a dar cuenta que esta malla no corresponde con la que hicimos en el caso anterior. Son menos elementos por lado. Entonces vamos a seleccionar la opción Sizing, elegimos el modo de selección de borde y manteniendo presionada la tecla Control vamos a elegir cada uno de los 4 bordes frontales de la placa. Le damos clic a aplicar en los detalles y vamos a darle un tamaño de elemento de 0.01 metros, o sea de 1 centímetro, para esa región frontal. En comportamiento le cambiamos a Hard
y vamos a darle a actualizar a la malla y entonces se van a generar los 30 elementos por lado. Ahora nos falta ver el caso del espesor, para eso vamos a activar otro sizing. Seleccionamos ahora cada uno de los bordes de la esquina de nuestra geometría, siempre en el modo de selección de borde. Seleccionamos el primero, luego seleccionamos el modo rotación, volvemos a poner selección de borde, manteniendo presionada la tecla control seleccionamos el segundo borde y hacemos lo mismo con el tercer y cuarto borde, de modo que van a quedar al final seleccionadas en esas 4 esquinas los bordes respectivos. Una vez elegido le damos clic a aplicar en geometría y vamos a darle como especificación el número de divisiones en 5. Le cambiamos el comportamiento también a hard y le vamos a dar clic a actualizar malla. Entonces se van a formar 5 divisiones en el espesor, que son las que vemos en el video, junto con las 30 divisiones por lado que tiene en frente la placa. Vamos ahora a etiquetar las fronteras. Elegimos el modo de selección en superficie y hacemos clic en la pared horizontal superior, luego clic con botón derecho, etiquetar selección y vamos a nombrarla pared superior. Damos clic a OK, seleccionamos la pared vertical derecha, la etiquetamos como pared derecha y ahora vamos rotando la geometría para ir seleccionando cada uno de los lados del espesor. Vamos con la pared inferior y luego con la pared izquierda. En cada caso tenemos que seleccionar modo rotación y seleccionar la elección de superficies. Ahora tenemos 2 fronteras más, aparte de esas 4 que acabamos de etiquetar, que son la pared frontal, la etiquetamos como tal, y la pared trasera o pared posterior. Rotamos un poco nuestra placa, seleccionamos la otra pared de atrás y la etiquetamos como pared posterior. Ahora también vamos a etiquetar nuestro dominio, en este caso es un volumen, de modo que elegimos selección en modo volumen. Hacemos clic sobre nuestro dominio y lo etiquetamos como placa. Ya tenemos todos nuestros elementos de frontera etiquetados debidamente. Con esto terminamos esta etapa. Cerramos. Vamos a actualizar nuestra malla y después de actualizar guardamos nuestro proyecto de simulación. Terminamos este video hasta aquí. En el segundo video proseguiremos con este análisis de simulación que estamos realizando en CFD.